Ahora, en el oráculo del pensamiento y la expresión, fragmentos filosóficos del siglo XX, textos y autores, investigaciones lógicas de Edmund Husserl. Seguimos el orden, exposición y síntesis que los autores Luis Guerrero y Alejandro Cavallasi presentan en su texto La filosofía del siglo XX, un mapa bibliográfico publicada por la Universidad Iberoamericana en el 2010. El resultado de nuestra investigación es la obtención de una ciencia nueva y puramente teorética, que constituye el fundamento más importante de todo el arte del conocimiento científico y posee el carácter de una ciencia a priori y puramente demostrativa. Sobre el texto. En síntesis, el propósito de esta amplia obra consiste en fundamentar una lógica pura o, vista más ampliamente, un conocimiento puro, en un sentido de universalidad, de captación de esencias, evitando los vacíos que acarrea una teoría del conocimiento basado en explicaciones psicologistas, que en el fondo están ancladas en el empirismo, que no permite un conocimiento cierto más allá del conocimiento singular empírico. Esta monumental obra, publicada en 1910, revisada y ampliada para su segunda edición de 1913, está formada por 2 volúmenes. Tiene sus antecedentes en los primeros estudios sobre la aritmética, la lógica y las matemáticas que Husserl desarrolló para su tesis doctoral, que después publicaría en una obra más amplia titulada Filosofía de la aritmética. Esta obra llevaba como subtítulo Investigaciones lógicas y psicológicas. Investigaciones lógicas y psicológicas, Husserl sostenía la tesis de que correspondía a la psicología el fundamento de la lógica, a través de la psicología asociacionista, que explicaba el porqué de las relaciones que en la lógica y en las matemáticas se veían como relaciones meramente formales. Años después, su postura cambia drásticamente, en tanto comenzó a hacer reflexiones críticas generales sobre la esencia de la lógica y principalmente sobre la relación entre la subjetividad del conocer y la objetividad del contenido del conocimiento. Por eso Edmund Husserl desarrolla sus investigaciones lógicas para proponer una nueva teoría de la abstracción que explique, por medio de la intuición eidética y la intencionalidad de la conciencia, la validez epistemológica del conocimiento de las esencias universales. La estructura de las investigaciones lógicas responde a una nueva concepción en la relación entre psicología y lógica. La primera parte, compuesta por 11 capítulos, es una crítica, casi en su totalidad, del psicologismo. La segunda parte, que consta de 6 investigaciones, la dedica a una fundamentación de la lógica pura a partir de la fenomenología. La fenomenología, por la cual sería ampliamente conocido años más tarde
constituye el soporte para la universalización de la lógica sin que esté asociada a fenómenos empíricos y particulares de asociación. En la introducción a las investigaciones lógicas, Husserl sintetiza las cuestiones que suelen discutirse al pretender determinar la lógica. Estas son, a saber, si la lógica es una disciplina teórica o una disciplina práctica, un arte. Si es una ciencia independiente de las demás ciencias y en especial de la psicología y la metafísica. Si es una disciplina formal o, como suele decirse, si se refiere a la mera forma del conocimiento o debe tomar en consideración también su materia. Y si tiene el carácter de una disciplina a priori y demostrativa o de una disciplina empírica inductiva. Para Husserl, estas cuestiones relacionadas íntimamente se reducen a dos posiciones. La primera considera a la lógica como una disciplina teórica, formal, demostrativa e independiente de la psicología. Para la otra postura, la lógica es una tecnología que depende de la psicología, lo que implica un empobrecimiento de su carácter formal y demostrativo. Con el planteamiento de esta disyunción, Husserl enfocará sus críticas en la doble tarea. Por una parte, una nueva crítica profunda al psicologismo lógico y, por otra parte, una nueva fundamentación epistemológico de la lógica pura. En la primera parte de las investigaciones lógicas, se hace un análisis de la concepción ontológica y epistemológica que hay detrás de los autores, que sostienen un psicologismo lógico, especialmente representados por la tradición nominalista y empirista. En la tradición empirista, el conocimiento es universal, y con este, el de las leyes lógicas, se reducen a generalizaciones a partir de datos empíricos. Son formas inductivas que permiten cierto grado de generalizaciones para poder hacer usos de la experiencia de casos semejantes. Husserl es de la idea de que en ningún caso puede sostenerse un conocimiento realmente universal. Lo real, para los empiristas, es siempre individual, el dato concreto, los hechos. Por esto la tradición nominalista e empirista siempre ha considerado a las leyes científicas como teorías, como hipótesis, lo que para Husserl no es más que una forma de escepticismo. El problema que surge del psicologismo y que difícilmente puede resolverse es la distancia que separa las leyes lógicas, que son válidas a priori y que por ende no se fundamentan en inducciones con leyes psicológicas que tienen fundamento en la probabilidad y en la intuición. El intento de Husserl desde esta problemática es del de una fundamentación de la lógica, a través de una teoría del conocimiento o epistemología no basada en inducciones de la psicología, sino en una formulación de la abstracción de la intuición como una forma fenomenológica de conceptos realmente universales y no de simples generalizaciones.
parte de la crítica al psicologismo, que de alguna manera ya lo habían hecho Descartes y Leibniz, Husserl señala lo siguiente: también en la esfera del pensamiento empírico, en las esferas de las probabilidades, ha de haber elementos y leyes en los cuales se funda a priori la posibilidad de la ciencia empírica en general, del conocimiento probable en general. Esta esfera de leyes puras constituye un segundo gran fundamento del arte lógico y entra también en la esfera de la lógica pura en su sentido, que se debe tomar con la amplitud correspondiente. De acuerdo con la propuesta de una lógica pura, que tenga como fundamento no la inducción empirista, sino una real captación de esencias universales, la fenomenología se convierte en la forma de llegar a esas esencias. La fenomenología alumbra, términos empleados por Husserl, las fuentes de las cuales brotan los conceptos fundamentales y las leyes ideales para una lógica pura. Tal propuesta para una lógica pura está contenida en las 6 investigaciones de la segunda parte de Investigaciones Lógicas. La primera investigación, expresión y significación, aborda el ámbito de las significaciones, siguiendo a John Stuart Mill acerca de la importancia del lenguaje y las significaciones para el desarrollo de la lógica. Husserl analiza la conexión entre la expresión, la significación y el objeto. El contenido objetivo de una expresión se presenta como sentido intencional o significación pura, y todas las categorías lógicas pasan por el ámbito de las significaciones. De hecho, la lógica pura en sus diversos niveles estructurales, conceptos, juicios y raciocinios, versa sobre las significaciones como unidades ideales. Por esto, para una fundamentación fenomenológica, es necesario ocuparse de las significaciones en su carácter de intención significativa. En esta investigación, Husserl desarrolla distintas nociones emparentadas con la significación, como la notificación, el nombre, los equívocos, la connotación, el acto de señalar, entre otros. En la segunda investigación, la unidad de la especie y la teoría moderna de la abstracción, Husserl da un paso hacia una lógica pura a través de las significaciones universales. Husserl emprende una revisión de la abstracción que sirvió desde la antigüedad para explicar el proceso por el cual podemos universalizar o aprender la esencia de los objetos como algo universal. Para él, lo universal es producto de un acto mental, gracias al cual la especie o la esencia es intuida directamente en su contenido significativo. Muchos comentadores de Husserl afirman que ya desde esta investigación, la intuición empezará a tener un valor preponderante para todo su desarrollo fenomenológico. La tercera investigación, sobre la teoría de los todos y las partes, es un desarrollo de los objetos universales obtenidos por la abstracción desde la óptica de los objetos independientes y no independientes.
esto es, la distinción clásica entre el todo y las partes. Los objetos independientes son objetos de una idea de especie pura, que puede existir en sí misma sin necesidad de otra. Por su parte, los contenidos no independientes se refieren a objetos compuestos que requieren del conjunto de la composición para formar unidad con un todo. En cualquier caso, dichos objetos pueden formar parte de una teoría de las formas puras. La cuarta investigación, la más corta de todas. La diferencia entre las significaciones independientes y no independientes y la idea de la gramática pura acude también a la distinción usada en la lógica de significación categoremática y de significación sin categoremática, de donde la primera se refiere a objetos independientes y la segunda a no independientes, pero que en conjunto constituye una unidad de significación. Estas significaciones todavía no representan el sentido estricto, las formas posibles de significación, sino que son reguladas por las leyes lógicas, por lo que esta distinción solo es un paso más hacia la búsqueda de los significados universales que están en la base de la lógica pura. En la investigación quinta sobre las vivencias intencionales y sus contenidos, pueden encontrarse los principales elementos de toda fenomenología de Husserl, especialmente al introducir el concepto de intencionalidad que se da en toda representación y en todo fenómeno psíquico. En esta investigación, Husserl analiza el entrelazamiento de las vivencias psíquicas con la formación de las intuiciones eidéticas, por medio de lo que él llama la conciencia fenomenológica. Lo fundamental de toda vivencia psíquica está en su carácter de vivencia intencional, en torno a un objeto y su significado. La delicada distinción entre un nuevo reduccionismo psicológico y una teoría pura del conocimiento estriba en la concepción de la conciencia como el hacerse presente en un objeto o vivencia intencional, insistiendo en el hacerse presente en un objeto, en aparecer a la conciencia. Husserl aquí reconoce la paternidad de Franz Brentano, quien afirmaba que los fenómenos psíquicos o son representaciones o descansan en representaciones. La sexta y última investigación, elementos de un esclarecimiento fenomenológico del conocimiento, es una derivación del concepto de intencionalidad desarrollada en la investigación previa, haciendo un énfasis en que el carácter lógico de la significación, como intención significativa, tiende a su cumplimiento y verificación en el objeto del conocimiento. Sin embargo, a diferencia del empirismo, dicho cumplimiento se lleva a cabo en la intuición y en su forma más elevada en la evidencia, lo que conduce en el orden fenomenológico a una conciencia de cumplimiento. Finalmente, para Husserl, el acto significativo es de suyo vacío, no cumplido,
pero gracias a su transformación en un acto intuitivo que lo enfrenta al objeto y puede fenomenológicamente hacerse presente en su cumplimiento. El mismo Husserl dedica un prólogo a esta investigación para una edición posterior, en la que reconoce la dificultad que ha tenido el desarrollo de esta investigación y sus fallidos intentos por estructurarla. Sobre el autor. Edmundo Gustavo Albert Husserl nació en el seno de una familia judía el 8 de abril de 1859 en la ciudad de Prosnitz, en la región histórica de Moravia, que entonces era parte del Imperio Austrohúngaro, actualmente República Checa. De 1876 a 1878 comenzó sus estudios universitarios en Leipzig, orientados hacia la astronomía, aunque se interesó y tomó cursos de matemáticas, física y filosofía. En esa época conoció al profesor de filosofía Tomás Masaryk, que más tarde sería el primer presidente de Checoslovaquia. Entre 1878 y 1881, Husserl continúa sus estudios en la Universidad de Berlín, donde estudia matemáticas, doctorándose en esta materia en Viena. Con su tesis sobre una teoría del cálculo de variaciones, el 23 de enero de 1883, por recomendación de Masaryk, un año después, asistió a los cursos de filosofía de Franz Brentano. Debido al interés que le despertó la propuesta filosófica de Brentano, se trasladó en 1886 a Halle para estudiar psicología, donde también escribió su habilitación con un trabajo sobre el concepto de número. En ese mismo año se convirtió al cristianismo. Husserl obtuvo un cargo de privadocent en Halle. En 1891 publicó Filosofía de la Aritmética. En 1901 publica su importante obra, Investigaciones Lógicas, año en que fue nombrado profesor de filosofía en la Universidad de Gotinga, donde permaneció durante 16 años. En la época en la que trabajó en Gotinga, Husserl, de manera minuciosa, se dedicó a formular su propuesta fenomenológica, que se tradujo en los siguientes escritos: La filosofía como una ciencia rigurosa, y las ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. En torno al proyecto fenomenológico, Husserl fue capaz de formar un importante grupo de discípulos, que con el tiempo cobrarían notoriedad. Entre ellos destacan Martin Heidegger, Max Scheler, Edith Stein, Alexander Koyré y von Hildenbrand, entre otros. Edmund Husserl murió el 26 de abril de 1938, a la edad de 79 años, por su reticencia a dar punto final y publicar sus obras. Los manuscritos inéditos a su muerte eran considerables, más de 40.000 páginas en total. El primer cuidado de dichos manuscritos estuvo a cargo de Hermann Leo von Brenda, que trasladó a Bélgica, donde fue fundado el primer archivo Husserl en 1931. Hoy en día, los archivos Husserl
se han expandido a Friburgo, Colonia, París, Nueva York y Pittsburgh. Desde 1950, los archivos Husserl han sido editados bajo la colección de libros Husserliana. Asimismo, muchos textos han sido publicados después de su muerte. Entre ellos destacan Juicio y Experiencia, y la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Introducción a la filosofía fenomenológica. Si te interesan los problemas filosóficos del siglo XX, textos y autores, y si tu intención es tener un acercamiento no academicista a ellos, aunque de manera fragmentaria, entonces no dejes de suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. En el caso particular de Husserl y sus investigaciones lógicas, recuerda que el propósito de esta obra es proponer una nueva teoría de la abstracción que explique, por medio de la intuición eidética y la intencionalidad de la conciencia, la validez epistemológica del conocimiento de las esencias universales.